Rusia y China, su relación se presenta como una amistad. Pero en realidad estos dos estados son enemigos ocultos. Uno siempre piensa, como estadounidense, que Rusia y China son las dos mayores amenazas. Pero nunca se imagina que pronto serán ellas las que entren en conflicto. Sí. Bueno, cuando se trata de Estados Unidos y China, es un conflicto abierto. Pero cuando se trata de Rusia y China, el conflicto está oculto, pero es un conflicto mucho más serio. Y recientemente, aprendimos mucho a partir de filtraciones de los medios de comunicación sobre la escala de una operación oculta. Operaciones encubiertas que estos dos estados tienen uno contra el otro. El primero es el artículo publicado en el New York Times titulado China desata hackers contra su amiga Rusia. Amigo correcto buscando secretos de guerra. Entonces, el artículo dice que desde el verano de 2022, Rusia ya está en estado de guerra. Ya invadió Ucrania y su supuesto aliado más cercano comienza a ejecutar estos ataques piratas informáticos contra la infraestructura rusa y, específicamente, los sistemas de defensa rusos, buscando información sobre submarinos nucleares, sobre sus armas, sobre los misiles, etc. Así que estamos viendo que algo está sucediendo allí y este tipo de ataques cibernéticos fueron específicamente prohibidos según el acuerdo que Rusia y China firmaron aproximadamente de una década antes de estos ataques. Así que esto fue lo primero que sorprendió al público occidental. Pero luego hubo otro artículo que se publicó hace apenas un mes y dice que se filtró un documento secreto de Rusia que muestra que estos dos países muestran una relación cercana. Etcétera. Las agencias de inteligencia de Rusia ya están clasificando a China como su adversario, prácticamente como un estado enemigo. Y se están preparando para una confrontación muy seria con China. Sí, no puedes espiar ese tipo de cosas a menos que tengas algún plan al respecto. Entonces, ya sabes, como luchador, no puedes entrometerte en el campamento de lucha de alguien y espiarlo para descubrir cuáles son sus mejores armas a menos que tengas algún motivo oculto. Entonces, tengo curiosidad por ver hacia dónde nos lleva esto. Bueno, sí. Y luego también está el hecho de que estos dos estados están ejecutando campañas uno contra el otro. Y aquí es donde creo que es crucial entender los poderes encubiertos de cada estado. Y tal red oculta que es probablemente la operación encubierta más exitosa de Rusia hasta ahora es su llamada Red Anti Frío que opera en varios países de Europa, en China, incluso en el OCE. Pretendiendo ser este grupo de activistas aquí y allá que están protegiendo a la sociedad de cultos supuestamente malvados y demás. Pero de hecho esta red opera como una red encubierta de reclutamiento de agentes de influencia en el campo de los medios porque es muy conveniente. Se acercan a los periodistas con sobornos del FSB y les dicen: vamos a impulsar la propaganda rusa. No, dicen, defendamos a la sociedad de las sectas malignas. Simplemente escríbanos un artículo aquí y allá y establezcamos una relación y le pagaremos bien. Entonces los periodistas, especialmente aquellos que ya están listos para aceptar sobornos, pero tal vez no se sienten tan cómodos porque saben que da miedo. Es una prisión de alta seguridad. Pero se sienten mucho más cómodos cuando se les aborda desde este punto de vista y luego se les abre el camino para reclutar en las agencias de aplicación de la ley porque después de los artículos se han publicado. La sociedad está siendo bombardeada con esta información de que hay una amenaza seria aquí y allá. Miren esta organización, miren que están armados con estos artículos.
Se acercan a los políticos, se acercan a las agencias de aplicación de la ley y penetran los espacios nuevamente con la agenda de defender a la sociedad y dicen: oigan, ¿no han escuchado esto? Hay una amenaza tan grande que deberíamos hacer algo al respecto. Establezcamos un presidente. Establezcamos un nuevo marco jurídico. Introduzcamos una nueva ley para restringir los derechos humanos y las libertades. Pero por un bien mayor, para proteger a la sociedad de las sectas. Que crean esta presión sobre las agencias policiales para que realicen redadas contra personas inocentes. Estudios de yoga, ya sabe, practicantes de tai chi, etcétera. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Una sociedad que ve cómo su propio gobierno se vuelve contra gente inocente sin juicios. Sin, ya sabes, aprobaciones judiciales. Solo redadas llevadas a cabo por toda Europa. Y podrás ver cada estado que comienza a apoyar esta red. Lo primero que ocurre allí es la escalada de violencia en la sociedad. Por supuesto, la figura central de esta red es Alexander Dworkin. Echemos un vistazo a este tipo. Sí, mientras buscas eso, sabes, estábamos hablando de boxeo o boxeadores antes de que comenzara el podcast y no sé. Mi cabeza está en ese espacio en este momento mientras miro este dilema entre estos muchachos. Y sabes, sería algo así como el equivalente a alguna organización que va y entrena entrenadores y nutricionistas y todas estas diferentes facciones de alguien que está a cargo de enar a un peleador y entra y finge que va a hacer todo esto bien y luego, de repente, tienes a los entrenadores discutiendo con otros entrenadores. La nutricionista está alimentando al luchador con McDonald's. El luchador se está estresando. ¿Sabes? Y de repente todo empieza a derrumbarse. ¿Verdad? Pero todo el mundo supone que esta persona está aquí haciendo algo bueno. ¿Verdad? Y eso es lo que hace que sea tan fácil para la gente caer en esta trampa. Trampa en la que muy probablemente China cayó gracias al hombre que aparece en la pantalla. Alexander Dworkin. Entonces, creo que definitivamente vamos a adentrarnos en cómo introdujo sus tentáculos en la sociedad china y las consecuencias de todo eso. Oh, bueno, sí. Entonces, Alexander Dworkin estableció su centro. Básicamente la red unificada en 1993. Y recuerden este año porque es un año crucial en toda la historia. Ese es exactamente el año en el que sucedieron eventos trágicos en Waco cuando la sociedad estadounidense fue atacada por el mismo grupo de cultistas trabajando en estrecha colaboración con quienes pasaron la década anterior en los estableciendo conexiones aquí trabajando con la red de sectas haciendo la programación que consiste en secuestrar personas. Como sádico, lo disfrutó mucho y luego regresó a Rusia y estableció una red global con la ayuda del FSB y dinero de la Iglesia Ortodoxa rusa. Él crea una organización que se parece a una secta, que a su vez parece una secta y opera como una secta. Y tiene su propio líder, Alexander Dworkin. Bueno, básicamente como dicen, si parece un pato. Camina como un pato y hace quacks como un pato. En el caso de los Dworkin, se trata de un culto. Pero es muy conveniente cuando tienes una cobertura para proteger a tu organización de que la llamen de esa manera. Estableció una forma de llevar a cabo campañas de desprestigio atacando a otros. Así que en 1993 establecieron su centro en Rusia y tuvieron la primera operación en los donde incitaron a las agencias de inteligencia estadounidenses. Después de una campaña de desprestigio masiva en los medios, a atacar a ciudadanos inocentes en Texas. Ya sabes, no había necesidad de utilizar helicópteros militares. Decenas de personas armadas para realizar la redada donde la persona de interés podía ser detenida en la ciudad y sabías que no habría ninguna amenaza para la vida de nadie. Se podría hacer y no habría ningún problema. Pero lo llevaron a cabo de la manera más violenta. Lo que terminó en un enfrentamiento durante más de un mes y
Finalmente, varias personas fueron quemadas vivas y el público estadounidense vio eso y eso llevó a consecuencias trágicas en toda la cadena de eventos donde el gobierno estadounidense fue tergiversado como el culpable de estas acciones cuando, de hecho, el gobierno estadounidense y las agencias policiales se convirtieron en víctimas de las manipulaciones de la red antisectas. En ese caso, Ralph Ross fue fundamental en la organización de estos eventos y hay un excelente artículo en ActFiles org que describe básicamente cómo se llevó a cabo esta operación. Así que ya veis lo que hicieron allí. Crearon un evento después del cual la sociedad estadounidense se dividió y una gran parte de la sociedad estadounidense comenzó a ver a su propio gobierno como un enemigo. Por supuesto, eso condujo a todas estas divisiones y lo que estamos presenciando hoy. La división más grande, como mucha gente dice desde los tiempos de la guerra civil. ¿Cómo funciona esto? Porque las agencias de inteligencia rusas, sabiendo que Estados Unidos está lejos, pero China está cerca y será una gran amenaza, lanzaron operaciones en el gobierno chino. Señalaron a organizaciones que se presentaron como amenazas al Partido Comunista Chino y a sus practicantes o a otras minorías religiosas. Following Dafa practitioners or Falun Gong, Uyghurs and other religious minorities. Y en 1999, China comenzó a establecer la red de anticultos en cada provincia del país. Básicamente, copiar y pegar el marco que Alexander Dworkin ya había establecido en Rusia. En 1993 creó este centro organizativo de Ireneo de Leones. Más tarde creó esta red de asociaciones rusas de estudio de sectas y cultos y esperaba ampliar esta red a todas las regiones de Rusia. Entonces él y sus aliados hicieron esto como, ya sabes, giras por todo el país, yendo a cada estado y forzando a las autoridades locales a participar para atraer a sus, ya sabes, empleados de organizaciones gubernamentales de aplicación de la ley porque el gran tipo de Moscú viene directamente de la universidad. Ya sabes, respaldado por la Iglesia Ortodoxa rusa que estaba usando como encubrimiento y usando hasta el día de hoy. Y ya sabes, los lugareños tienen que ir allí y tienen que escuchar su propaganda que es. Ya sabes, las sectas son la principal causa de todo mal y las autoridades locales están básicamente presionadas para establecer esta guerra contra las sectas y cultos que, de hecho, no tiene nada que ver con la realidad porque todas sus estadísticas que él solo estaba arrojando números como que la situación en su región es tan terrible que tienen que hacer algo. Y ya sabes, la gente que lo estaba viendo decía, ¿de qué está hablando? Como si no existiera tal estadística. No representa la realidad. Él solo está inventando números. Pero esto fue muy conveniente porque reclutó agentes en toda Rusia. Y esta red de influencia le permitió en 2008 ser nombrado ministro de Justicia de Rusia cuando uno de sus alumnos se convirtió en ministro de Justicia. Pero a principios de la década de 2000, ya estableció el mismo marco operativo en China. Un futuro anticultista chino visitaría sus seminarios en Rusia. Él los entrenaría. Trabajaría con las autoridades chinas señalando a los siguientes practicantes de Dafa diciendo que son la mayor amenaza. No son obedientes. No son leales cuando en realidad no causaron ningún problema al gobierno chino. Pero él creó esta disputa dentro de la sociedad china. Y cuando comenzaron las represiones, eso fue un enorme comienzo de la caída del imperio chino moderno.
Y en este momento, China está al borde de grandes problemas. Solo para mostrarles un poco a qué conduce el establecimiento de esta red. Conduce a la violencia. Y mira esto. Ya estamos en el punto en que el Jinping de China quería detener los asesinatos en masa conocidos como crímenes de venganza contra la sociedad. Bien. Y esto es una consecuencia directa del funcionamiento de esta red. Todos los tiroteos masivos, todas las matanzas en masa que se apoderaron de China. Ya sabes, eran algo que no era común allí. Exactamente el escenario que se reprodujo en Estados Unidos después de Waco. Estaba Oklahoma City, estaba Colline. Y no vamos a profundizar demasiado en este tema ahora. Pero para aquellos que quieran saber más, simplemente miren el documental sobre el impacto. Esta innovadora película se estrenó el año pasado y tiene toda la información. Todas las conexiones y todos los detalles sobre cómo exactamente opera la red anti. Ulti es directamente responsable de los tiroteos escolares por usar técnicas conocidas como codificación de piezas de rompecabezas para apuntar directamente y provocar estos eventos en las áreas específicas en las que deciden llevar a cabo sus operaciones. Sí. Creo que es importante que la gente se dé cuenta de que esto va mucho más allá de las sectas. Es casi como una máscara. Pero estamos hablando de la ciencia de desestabilizar la sociedad desde adentro hacia afuera. Bien. Así que sí, todo esto se hace bajo el pretexto de luchar contra sectas o contra el sexo o como quieras llamarlos. ¿No? Pero en realidad se trata de esta supresión. ¿No? Y no dejar que la gente piense libremente o se sienta segura en sus países. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, en el PCC, el Partido Comunista Chino, Devorin tiene esta red de personas que están en importantes instituciones de enseñanza. Por ejemplo, como uno de los chicos que originalmente comenzó o dirigía la Asociación China Anti-Ultratismo. Definitivamente un amigo de Devorin era en realidad un profesor universitario. Era un físico teórico e imagínese, y esa es una de las cosas más locas que vemos. Es como si no fueran solo personas en una junta. Son personas que trabajan en escuelas, departamentos de policía y todos esos sistemas judiciales y tienen una influencia extrema sobre el gobierno y sus decisiones. Así que cuando el gobierno confía en esta información procedente de, entre comillas, especialistas, se fían de su palabra, como si Putin estuviera siendo manipulado y pensando, oh, él va a este lugar, va a este lugar. Sigue escuchando sobre este sexo totalitario, sin darse cuenta de que Dvorkin estuvo allí hace apenas una semana, explicando lo problemático que es. Y como usted mencionó, las estadísticas no están ahí. Como si los lugareños no dijeran, oh, sí, eso es un verdadero problema. Ya sabes, es solo que tienes a esta persona que se hace pasar por un profesional. Entonces, de repente, la gente construye en su mente una imagen de un problema imaginario. ¿Verdad? Esta programación subconsciente llega tan lejos que empieza a empujar a las personas a un estado de miedo constante. ¿Verdad? Y ahora empezamos a ver algo parecido a lo que estamos viendo aquí. Gente conduciendo entre multitudes. O apuñalamientos, o tiroteos en las escuelas. O lo que sea. Y sabemos, especialmente por la tragedia de Waco, que estaban usando tecnologías psicotrónicas de Igor Smirnov. ¿Verdad? Y si ustedes están interesados en eso, como dijo T, The Impact hace un trabajo increíble al explicar exactamente cómo funcionan esas tecnologías. Así que imagínense, ¿verdad?, que son padres en Estados Unidos. ¿Verdad?
A tus hijos les disparan en la escuela y de repente piensas, bueno, ¿cómo? Oh, no. Deberíamos tener más armas. Deberíamos tener menos armas. Es culpa de las autoridades. La policía debería haber estado allí. No, debería haber medidas para asegurar que estas cosas no sucedan. Y de repente, todo el mundo empieza a discutir entre sí. La gente pierde cada vez más la confianza en el gobierno. ¿Verdad? Y mientras tanto, el gobierno es interpretado por este tonto de la pantalla. No, diciendo que les están dando toda esta información y estadísticas falsificadas para hacer que el gobierno implemente leyes cada vez más estrictas. ¿Verdad? Y pueden ver, fue el archivo del New York Times donde Xi Jinping dijo, no, vamos a tomar medidas enérgicas contra esto. ¿Verdad? ¿Nos aseguraremos de evitar que estas cosas sucedan? Y ahora hay más represión de la sociedad. La gente siente la piel más tirante. Sí. El presidente chino se compromete a poner fin a los asesinatos en masa. ¿Cómo vas a detenerlos? Bien. ¿Vas a dirigirte a los anticultistas que son los que alimentan esta tensión en la sociedad o simplemente vas a añadir más tensión al tomar medidas aún más duras? Bueno, el punto es que cuanto más intente el gobierno detenerlo, mayor será la tensión en la sociedad y la espiral se convertirá, ya sabe, en acontecimientos cada vez más grandes hasta que se ejecute el plan para, finalmente, destruir el Estado desde dentro. Y estamos viendo que el mismo escenario se desarrolla en cada estado en el que esta red comienza a operar. Ya sea China, Rusia, Estados Unidos o Europa. Y se puede ver con qué facilidad manipulan la sociedad. ¿Verdad? Pueden manipular a los políticos. En el ejemplo de Rusia hay un ejemplo histórico llamado Pumpkin Villages. Entonces, cuando Catalina la Grande viajaba a diferentes ciudades del país y uno de sus generales, Calabaza, establecía aldeas falsas donde desde lejos parecían hermosas casas y cuando se acercaban había aldeanos felices que decían lo grandiosa que es la vida. Bueno, en realidad el país estaba arruinado y esos eran actores pagados. ¿No? Entonces, básicamente Edwin estableció este sistema de manipulación donde puede crear una narrativa y ni siquiera necesita comunicarse directamente con los tomadores de decisiones. Para crear una influencia para crear la narrativa en la sociedad que eventualmente conducirá a la ejecución del mismo plan. Él la estableció y pueden ver cómo esta red es probablemente la fuerza de influencia más subestimada porque cuando se trata, por ejemplo, de otro ejemplo muy vívido de cómo la guerra con Ucrania comenzó una década antes de la invasión. Estaba haciendo estos programas de televisión donde impulsaba esta narrativa de que Ucrania es satánica. Donde llamaba a Ucrania no el país sino el culto, donde deshumanizaba a las personas que antes de estas conferencias eran vistas en Rusia como una nación amiga. Un vecino y no había tal odio, pero vio estos granos de odio de división y de... Ya saben, aquellos de ustedes que verán paralelismos con el nazismo con una superioridad tienen toda la razón porque esta metodología, este antiultismo como fenómeno en el siglo XX, proviene de los tiempos de la Alemania nazi cuando, en la década de 1920, Walter Kunet organizó el Centro Anti-Ult en Alemania. Creó estas listas negras de organizaciones que necesitan ser atacadas por el gobierno. Las ha estado difamando, él ha estado básicamente usando toda la metodología de la Inquisición medieval y refinando esta metodología y comenzó a asesorar a la Gestapo y fue instrumental
Él en crear justificación en la sociedad alemana de las cosas más terribles. Sí, básicamente el Holocausto, la creación de campos de concentración en los cuales los testigos de Jehová fueron puestos junto con muchos otros. Ya sabes, minorías religiosas. Junto con los judíos, por supuesto. Y luego ves lo que pasó en China una vez que se estableció la red. Una vez que se iniciaron las medidas represivas. Dworkin ahora viaja a China abiertamente y la apoya. Dworkin dice buen trabajo. Buen trabajo. Pero no lo suficientemente bueno. Puedes hacerlo mejor, mira a Walter. Pudo establecer campos de concentración. ¿Cómo es que no tienes esos? Entonces China empieza a crear campos de concentración o campos de reeducación. Y luego dice, bien hecho, pero se puede hacer mucho mejor. ¿Por qué alimentar a la gente? Tienen que pagar por vivir en esos campos. Por ejemplo, se les podrían extraer partes del cuerpo y venderlas en el mercado negro. Y esto es exactamente lo que sucede. Y si revisamos la cronología, por ejemplo, el periódico chino China Daily, un medio de propaganda, publica un comunicado en 2008 donde visita China y promueve más persecuciones. Dice que se puede hacer mucho mejor. Y miren la cronología. ¿Qué sucedió después? Crímenes masivos de lesa humanidad. Torturas masivas contra personas inocentes que no violaron ninguna ley, que simplemente practicaban su religión en territorio chino. Se han establecido campos donde se extraen partes del cuerpo sin anestesia. Se venden en el mercado negro o incluso abiertamente. Es un tema muy difundido, pero la persona detrás de esto es Dwi, quien no solo señaló al gobierno chino contra el supuesto enemigo, sino que también señaló a la red antisectas FINDAF atribuyó la responsabilidad de las víctimas al gobierno chino, tal como lo hicieron en Estados Unidos. Después de Waco, cuando Timothy McVeigh fue sometido a un lavado de cerebro completo con la imagen del enemigo, que debía reinterpretar. No veía a Roland Ross ni a quienes orquestaron todo como enemigos. Cometió violencia contra empleados federales, contra personas inocentes que simplemente cumplían con su deber. Lo mismo ocurrió en China, con las víctimas chinas de persecución. Se les mostró un enemigo, el Estado chino o el Partido Comunista Chino. Crearon una campaña y, por más de 30 años, han estado luchando contra el gobierno chino. Pero hasta ahora no han podido ganar porque ambos están siendo manipulados. El objetivo de esta agenda antisectas es crear una división mayor, un enfrentamiento mayor, y veremos cómo se desarrolla. Ya lo estamos viendo en el ejemplo de este artículo. Pero, como saben, Dworkin sigue viajando a China. Hay una historia muy bien documentada de sus viajes allí. Sigue insistiendo en que la caída es una secta totalitaria. Es necesario tomar medidas más duras contra ellos, etc. Pero veamos esto desde otra perspectiva. Sí, el gobierno totalitario chino en China es más fácil de operar para la red de trabajo. Lo mismo ocurre con Rusia, porque no existe un marco legal para que la gente pueda defender sus derechos. Eso es lo que lo hace mucho más fácil de implementar. ¿Verdad? Claro que va a funcionar. O sea, Estados Unidos es un caso. Pero en China y Rusia, la gente tiene muchas menos libertades en cuanto a los sistemas judiciales y a declararse inocente en los tribunales. Así que es mucho más fácil implementar esto a escala global en un lugar como Rusia y en un lugar como China.
donde, a diferencia de Estados Unidos, tenemos un poco más de margen para demostrar nuestra inocencia. Pero el hecho es que están manipulando a los tribunales, a los profesionales, a los gobiernos. E incluso podríamos decir que han engañado la red de medios de comunicación de George Soros, que sabemos que están usando ahora, independientemente de si son cómplices o no, y de si conocen la programación que emiten en sus canales de noticias. Puede que no se den cuenta, como si pensaran, bueno, vamos a poner a este experto en sectas aquí y nos dará buenas ideas sobre que lleva a alguien a unirse a una secta o lo que sea. Y luego vemos a gente como Stephen Hassan en nuestras principales cadenas de noticias. Casualmente, justo en la época de la presidencia de Donald Trump. O creo que fue en su primera campaña. Pero lo vieron por todas partes. Lo vieron en un montón de podcasts. ¿Verdad? Incluso en podcasts muy populares. Es como si estuvieran engañando a todo el mundo y compitiendo entre sí de la manera más disimulada posible. Así que realmente va a empezar a notarse. Es decir, creo que ya está llegando a un punto crítico en China. Y si observamos la desestabilización de China, la mayoría de la gente empieza a hablar de la industria inmobiliaria como uno de los problemas más importantes. Porque la gente empezó a comprar apartamentos y casas incluso antes de que se construyeran. Y luego prácticamente dicen, oye, ni siquiera voy a pagar mi hipoteca ahora porque ni siquiera vivo aquí. Así que hay muchas narrativas diferentes circulando por China sobre por qué está desestabilizada. Pero cuando tienes un grupo tan franco y una parte tan grande de las masas que perfila a los gungos simplemente se quedan en un rincón de su casa por miedo a pensar mal. Por supuesto que vas a estresar a la gente. ¿Verdad? Claro que la maquinaria de propaganda es una locura. Es decir, hemos visto estos artículos sobre la reunión de Dworin y se pueden encontrar 4, 5 o 6 sitios web diferentes que recuerdan esa reunión y todos dicen lo mismo. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Como ciudadano chino, solo se te permite consumir propaganda. De repente, leí un comentario sobre un vídeo de investigación sobre un gong caído. Era una joven de Brooklyn que contaba cómo caminaba por las calles con su padre, que es chino, y él destrozaba todas las imágenes de gongs caídos de los anuncios del ballet Shenyun. Y prácticamente decía que ellos son la razón por la que China es como es. Claramente, estoy siendo víctima de la propaganda. Y luego también ves a Shenyun señalando al PSC. Ahora todos se culpan entre sí. Pero nadie se da cuenta de dónde viene la retórica. ¿De dónde vino la influencia en primer lugar? ¿Verdad? Y es precisamente Alexander Dvorin. Sí, absolutamente. Y puedes ver que en EU no hay partido comunista, pero todavía hay ataques contra las sectas. Hay campañas de desprestigio. Los principales medios de comunicación publican no solo uno, sino docenas de artículos con un lenguaje cargado de contenido y un enfoque emotivo para crear una imagen negativa del grupo objetivo. Falun Gong es un ejemplo claro, ya que están siendo severamente atacados por esta red en todo el mundo. Fíjense, tienen las mismas caras de estadounidenses viajando a China. De nuevo, el mismo Rallen Ross presume en su sitio web de ir a China. Fíjense en la enorme cantidad de universidades en China a las que asiste. Participa en las mismas conferencias y trabaja allí directamente con él. De nuevo, ven al mismo Stephen Hassan aquí.
consultando a representantes del Partido Comunista Chino sobre cómo intensificar la persecución contra Volán Dafa. Todos lo hacen a plena vista. Y, una vez más, ¿quién es la persona que conecta aquí? Tomemos como ejemplo Ucrania, porque allí no hay partido comunista. Pero sí hay una red de Dworkin. Hay un excelente artículo en Acfiles.org sobre Pavel Brouder, el principal representante de Alexander Dvin en Ucrania, quien dirigía operaciones encubiertas financiadas por Surov, asistente de Putin durante muchos años. Sus correos electrónicos se filtraron y el artículo se titula Europa, despierta antes de que sea demasiado tarde si no quieres la guerra. Aquí pueden ver a uno de los principales activistas antisectas de Pavel Brouwer, uno de sus secuaces en Ucrania, Grigori Glova. ¿Y por qué es conocido? Escapó a Rusia y ahora mismo está escribiendo artículos en un sitio web radical ruso antisectas llamado Línea del Pueblo Ruso. Ahí está, y una vez más apunta a la caída. Y específicamente, no sé para qué sirve. Porque ya es un traidor que escapó a Rusia, pero intenta influir en Ucrania. O no sé para qué lo hace, pero sigue apuntando a para convencer a la población de que no hay persecuciones, de que todo es falso, de que es un engaño a pesar de todas las pruebas, a pesar de todos los documentos publicados sobre este tema, materiales fotográficos y de video. Conoces a este tipo de gente, y cuando lo escuchas, te das cuenta de que la gente normal no entraría en la organización de Alexander Dvin. Él elige a su antojo a personas muy especiales, como las que pertenecen a instituciones mentales. Aquí está su sitio web Ukrsector Info, donde, en 2025, publica artículos extraños intentando consultar a las autoridades ucranianas sobre cómo combatir las sectas. El tipo que traicionó a Ucrania y escapó a Rusia. ¿Verdad? Esto es una tontería. Pero sabemos que todavía hay un gran número de agentes influyentes en Ucrania. Y una de ellas, Arena Krymovska, ha sido descubierta recientemente con las manos en la masa. Ahora mismo, el SBU ha iniciado una causa penal contra ella y, con suerte, muy pronto veremos el primer precedente de una verdadera actitud antisecta. Proceso por todos los crímenes que han cometido en el territorio del país. Deben ser llevados a sus lugares de origen. Por supuesto, existe una abrumadora cantidad de evidencia, por la cual debemos agradecer a los periodistas independientes que han estado trabajando en el caso. Incluso en Washington, recientemente, hubo una cumbre en la que se estableció que Ucrania tiene un muy buen presidente. Si Ucrania se convierte en el primer estado en prohibir completamente el anticultismo como una continuación del nazismo, porque eso es lo que realmente es. Pueden ver un artículo de este seguidor nazi, un subordinado de Alexander Dvin. Si Ucrania prohíbe esta red, será un punto de inflexión en la historia del mundo civilizado. Porque esto es lo que debe hacerse en todo el mundo. Les diré aún más, si hay suficiente demanda popular para denunciar la red anticult. Incluso en China, tendrán que investigarla. En ese caso, si se investiga a quienes realmente crearon todo este terror. Porque esto es terror, es consecuencia directa de sus acciones. Terrorismo global en el país, porque cuando la gente
Al ver lo que el gobierno les hace a esas personas, todos saben que son inocentes, y esto se hace precisamente para crear miedo en las masas. Igual que en la época del terror en Francia, cuando se ejecutaba a personas en las plazas centrales de las ciudades. No se hacía para castigar a los criminales. En la mayoría de los casos, esas personas no eran criminales. Eran inocentes. Pero se congregaban multitudes porque eso es lo que lo convierte en un acto de terror. Ejecutar a la gente delante de la multitud y que todos sepan que pueden ser los siguientes. Que no se trata de un criminal. Es una persona como tú la que está siendo ejecutada. Esto es terror. De lo contrario, sería solo un asesinato. Pero el terror es miedo infundido en las masas. Y ahora, con las tecnologías modernas, no necesitan congregar a la gente en las plazas centrales. Lo emiten por televisión y todos saben que pueden ser los siguientes. Y luego la cadena lo lleva más allá. Sí, estaba pensando en eso, hablando de los caídos Gone. ¿Verdad? Había, no recuerdo dónde exactamente fue o cómo llaman a la instancia. Pero muchos de los caídos Gone dicen que todo fue un montaje cuando unas personas que supuestamente pertenecían a Falun Gong fueron a una plaza. Empezaron a meditar y luego se incendiaron. ¿Verdad? Muchos de los de Falun Gong pensaban que era una trampa del PSC para usar una especie de guillotina para difamar a la organización de Falun Gong y hacer creer a la gente que estaban completamente locos. Quizás era como, oye, eres criminal. Y podrían haberles dicho, oye, estás condenado a muerte, te mataremos de esta manera o puedes suicidarte de esta manera y nos aseguraremos de que tu familia esté bien cuidada. Nunca, estoy especulando, ¿verdad? Así que nunca se sabe. Pero el terrorismo es mucho más que un simple acto de violencia aleatorio. Tiene un efecto significativo en la comunidad misma, ¿verdad? Veamos el 11S. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de animosidad generó hacia Oriente Medio? ¿Qué pasó después? Bueno, eso fue una justificación para invadir Oriente Medio. ¿Verdad? ¿Y qué pasó poco después? De repente, tenemos esta epidemia de opio y, ya sabes, la industria farmacéutica está en auge y todo tipo de cosas. Y esto no es una especulación. Es un hecho. Puedes encontrarlo con solo investigar un poco. Si ese evento no hubiera ocurrido, ¿verdad? No justificaría una guerra. ¿Verdad? Si esa gente de Falun Gong no se hubiera quemado en una plaza local. ¿Verdad? No se debe inculcar esta imagen en el público. Infundir miedo en él, ¿verdad? Es una estrategia tan antigua como el tiempo y funciona muy bien. Las redes Santiud son expertas en crear eventos que supuestamente justifican las persecuciones posteriores. El acto de terrorismo. En este caso, no se trata de los eventos organizados en la Plaza Tiananmen, organizados bajo la dirección directa de los antisectas, sino de una excusa para sembrar el terror. Lo que sucedió después fue un verdadero terror. Millones de personas fueron arrojadas a campos de concentración. Y todos sabían que les extraían órganos. Y cualquiera que se atreviera a pensar diferente también sería arrojado allí. Sin partes de su cuerpo, eso es el terror. Y en esto se volvieron tan sofisticados. Si observamos detenidamente sus actividades y cómo crearon este tipo de narrativas. Por ejemplo, los eventos de Waco.
Lanzaron la narrativa de un segundo Thorn un año antes de empezar a promocionar que estaban a punto de suicidarse. Ocurrirá mañana, durante un año. Impulsaron esto, y todos los investigadores y académicos que han estudiado los eventos de Baco coinciden en que la clave que condujo a la tragedia fue la narrativa. Los antisectas, impulsados en los medios por los antisectas, afirman que esto terminará en un segundo Thorn, que habrá un gran suicidio masivo, porque fue lo único que permitió a las fuerzas del orden actuar de forma imprudente, sabiendo que pueden justificar cualquiera de sus acciones con la narrativa antisecta, que ya se había difundido entre las masas. Ahora mismo estamos presenciando los resultados del trabajo de esta red en territorio chino. Y los rusos podrían pensar que tienen influencia sobre la Iglesia aquí. Pero lo que no se dan cuenta es que, en su propio territorio, la sociedad se está erosionando de la misma manera. Observen los tiroteos escolares. No hubo ninguno hasta 2014 y desde entonces se dispararon. Esto demuestra claramente que el tema de las armas es simplemente una excusa para dividir a la sociedad estadounidense, ya que no existe el porte libre en ninguna parte de Europa, Rusia, Japón y en otros países. Ni siquiera en China. Pero estamos viendo esta terrible espiral de acontecimientos. Encuentran la manera de conseguir armas. Si no pueden. Si encuentran armas. Toman cuchillos. Si no pueden. Usan martillos, pero esto es una locura. Lo que está sucediendo y la forma precisa de abordarlo se describe en la película El Impacto. Hay que monitorear qué tipo de información consumían los niños antes de que estos pensamientos intrusivos aparecieran en sus mentes. Muchos de ellos dicen abiertamente que no pueden resistirse, que intentan detenerlo, pero no pueden. Algo los empuja a cometer algo que ellos mismos no quieren. Buscan ayuda, pero desafortunadamente, en muchos casos, no hay ayuda para sacarlos de ahí. Se desarrollaron como resultado del consumo de información escrita de una manera específica. Por cierto, con las técnicas tecnológicas desarrolladas por el mismo Igor Smirnov. Y mucho mejor desarrolladas a lo largo de las décadas. Porque Smirnov trabajaba en tecnologías en los años 90 y 80. Incluso ahora, solo podemos imaginar cómo con las tecnologías modernas han mejorado sus formas de manipulación. Así que lo que sabemos sobre la difamación de novatos podría ser solo un poco. Un vistazo a la tecnología que poseen. Pero la ejecutan con éxito, y se puede ver lo mismo con el asesinato de líderes antisectas. No es un problema destituir a ningún político, ni siquiera al líder del país. Consideren el intento de asesinato contra Robert Fico en Eslovaquia. Observen el intento de asesinato contra Donald Trump en EU. Y verán el mismo marco, y también está muy bien descrito en detalle en los artículos de Actiles. Recomiendo leerlos, ya que los estamos viendo. ¿No hubo también un asesinato del primer ministro japonés? ¿No era un miembro del GON en decadencia? No, asistía a videoconferencias de la Iglesia de la Unificación y fue atacado y culpado por sitios web antisectas. Y luego perpetrador del asesinato. Buscaba vengarse de la Iglesia de la Unificación. Así que, después de consumir información de esos sitios web, específicamente sitios antisectas, tenía el plan original de asesinar al líder de la Iglesia de la Unificación. Pero luego, como describe después, accidentalmente, cambió su plan y decidió asesinar al ex primer ministro de Japón. ¿Fue accidental o simplemente parte de la programación a la que fue sometido a través de esos sitios web?
Observen quién apoyó la narrativa de que la Iglesia de la Unificación es la culpable de su crimen. Fueron específicamente los sitios web chinos antisectas y el Partido Comunista de Japón. Observen cómo cambió el marco legal y la percepción en Japón no solo hacia la Iglesia de la Unificación, sino también hacia los testigos de Jehová, los practicantes de Dafa que están cayendo y todas las demás minorías religiosas, etiquetadas por los antisectas como sectas malignas, culpables de toda la violencia. Crearon este crimen y luego se enfrentaron a la sociedad. Observen los ataques en los casos de personas pacíficas que son atacadas en las calles porque alguien las etiquetó de sectaria. ¿No les recuerda esto a la Alemania nazi y las técnicas utilizadas por Walter Knuth contra los judíos y las minorías religiosas allí? Esto no es casualidad, ya que Walter Knuth fue el gran maestro de Alexander Dworkin. Para ser más específicos, Walter Knuth tuvo un alumno, Friedrich Wilhelm Hauck, conocido como Fritz Hauck, quien después de Knuth se convirtió. Este líder del primer movimiento antisectas alemán. Luego se convirtió en presidente de la F. americana. Fundación Amelie y estaba trabajando con una red de concienciación sobre cultos en los precisamente cuando Dworkin estaba aquí. Y luego se formó trabajando en el Centro de Diálogo en Dinamarca junto con su hermano y cara Johannes Augur, también otro seguidor de esta ideología nazi del anticultismo, y Dworkin cco. Virtió en su alumno favorito. Se puede ver que una de las características de Johannes era que era islamófobo. Odiaba específicamente al Islam más que a cualquier otra religión. Y esto es lo que Alexander Dworkin adoptó de él. Y se puede ver que en la campaña, una vez que los testigos de Jehová fueron prohibidos, una vez que todas las demás minorías fueron suprimidas, el objetivo de la red Dworkins en Rusia pasó a ser suprimir a la minoría musulmana, que es una gran parte de la población rusa. Eche un vistazo a cómo se desarrolló todo justo después de los ataques al ayuntamiento de Crocus en Moscú. De repente, el FSB y los skinheads. Sí, combinaciones interesantes. Todos juntos empiezan a realizar redadas contra musulmanes por toda Rusia. Golpean frente a las cámaras a gente. Gente inocente, y todo el mundo sabe que son inocentes. No tienen nada que ver con un crimen. Pero están siendo, ya sabes, frente a las cámaras con todos los comentarios. Con el apoyo incluso del patriarcal. Que antes de eso, solo unos pocos años antes, apoyaba a la minoría musulmana y sonaba como, ya sabes, un pacificador, en este caso dice, buen trabajo. Lo apoya, empieza a hablar con las palabras de Dworkin y básicamente, ahora mismo, el Islam en Rusia está de rodillas y veremos a qué nos lleva esto. Es un problema enorme en el país, y si combinas la situación de inestabilidad en Rusia, la inestabilidad en China, la forma en que se enfrentan entre sí con las sectas, verás a dónde conducirá esto y verás que el gobierno chino no podrá hacerle frente. No importa lo que haga. Si no derrotan a la red antisecta, no podrán hacer frente a los disturbios civiles que están a punto de presenciar en su territorio. Hay que llegar a la causa raíz. Es la única manera, ¿verdad? Intentas imponer, cada vez con más fuerza, leyes cada vez más estrictas, imponiéndoselas a la gente. La gente se siente más reprimida, más presionada, y entonces ataca a su gobierno por esa represión. Y todos pierden excepto los anticultistas. Ya sabes, y yo creo que, ya sabes. Si realmente rastreas cuán poderosa fue la máquina de propaganda desarrollada en la Alemania nazi.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces y las metodologías de esta propaganda solo se han vuelto más fuertes y la influencia sobre las mentes de las personas solo se ha vuelto más fuerte. Ruth, sabes, estábamos hablando de los asesinatos presidenciales y la visita de Borin a los Estados Unidos y de Rick Allen Ross. Eso realmente penetra cada parte de nuestros medios, ya sean películas o videojuegos. ¿Verdad? Ese ejemplo de Far Cry 5, donde Rick Allen Ross, quien fue responsable de la influencia en la tragedia de Waco, era como no sé cómo lo llamarías. A él le aconsejó a los desarrolladores de ese videojuego, jugado por 30 millones de personas, que pintaran la imagen de ese enemigo. Utilizaron una variación del eslogan de Trump y esto era lo mismo en la época de la campaña presidencial de Trump. Entonces la gente no se da cuenta de lo encubiertas que están estas personas, de lo ocultas que están debajo de todas estas influencias que simplemente consumimos y no pensamos en ellas. Y luego estos eventos se desarrollan y ellos parecen como si intentáramos culpar a alguna agencia de inteligencia extranjera o algún gobierno extranjero o y no vemos las capas subyacentes de esta lenta manipulación psicológica que viene todas de este único lugar. Absolutamente. Y, sí, podemos estar equivocados. Pero parece que ellos están muy cerca de entrar ahora mismo en los círculos de poder de China. Están operando dentro del Partido Comunista y siguen empujando a China a este malestar civil. Sabes que hay un ejemplo histórico con la dinastía Ming, que fue derribada oficialmente por los disturbios civiles y también por algunas campañas militares. Pero cuando miramos más profundamente y cuando analizamos los detalles de cómo sucedió, fue un X en China, esos tipos que eran como ratones grises en algún lugar en la sombra creando estos eventos y crearon las condiciones para que la población china tuviera este malestar civil contra el emperador se había ido y luego un X colocó su títere en lugar del emperador y la dinastía principal. Una de las dinastías más notables en la historia de China terminó. Estamos viendo que sucede algo muy similar aquí. En este momento están creando estos eventos probablemente para crear las condiciones para poner a su títere a cargo de China que va a destruir el Estado desde adentro. La población de China, al ver toda esta violencia crecer sin parar y con un gobierno incapaz de hacerle frente, será culpada de todo y luego el nuevo títere destruirá el país desde dentro. Hay un 30% de posibilidades de un enfrentamiento militar entre Rusia y China en los próximos años y un 70% de que ambos países sean destruidos sin siquiera un conflicto simplemente por los acontecimientos creados por los anticultos dentro de estos países y en otras condiciones. Ya sabes, tal vez alguien en Occidente diría, bueno, eso es bueno incluso para nosotros. Pero ya sabes, si vemos lo que están haciendo en Europa, cómo está operando el anticulto, especialmente si echas un vistazo a Francia, ¿verdad? El país que abrazó el antiultismo. Eche un vistazo a las protestas en Francia. Se quema semanalmente, ¿verdad? Estás viendo los enfrentamientos más violentos y el malestar de la población que es el resultado directo de la operación de la red de Alexander Dwin. Presidente de la derecha, vicepresidente de fábricas desde hace mucho tiempo. Echa un vistazo a la legislación que se aprobó en Francia y comprenderás de qué se trata. Por cierto, Achilles.org también tiene todos los artículos sobre este tema. Y mire lo que está sucediendo en los incluso el año pasado hemos estado pronosticando que iban a llevar los acontecimientos casi al borde del conflicto civil y tal vez no en el futuro más cercano.
Pero ese es definitivamente un plan de su estrategia y han estado trabajando en esa dirección. Así que la única manera de hacer frente a este escenario desastroso que tiene esta red es obligarlos a investigar y prohibir esta continuación de la ideología nazi a nivel legal. Investigar y procesar debidamente a todos los participantes de esta red. Y sabes que hay suficientes crímenes, incluso en los datos de fuentes abiertas disponibles, para demostrar que si fuera. Ya sabes, en cualquier otra circunstancia ya estarían en la cárcel. Pero sí, tienen poder, tienen respaldo. Tienen toda esta influencia manipuladora encubierta. Sin embargo, hoy vivimos en una época en la que la información puede estar muy difundida y esto es probablemente lo que más temían. El hecho de que sus víctimas de sus procesos se unifiquen porque si se echa un vistazo no fueron más que un par de docenas de anticultistas los que crearon toda la campaña en China. Y miren, millones de personas sufrieron por estos esfuerzos. Mucho daño por solo unas pocas personas. Sí. Imagínense si las mismas organizaciones que fueron atacadas en Japón, China, Rusia y otros países, y ahora mismo pueden ver estas mismas campañas en Europa y lo sé. ¿Qué pasaría si se unificaran y se opusieran a esta red? Dwarin no tiene ninguna posibilidad. No hay posibilidad. Sí. Se acabó. Y eso es lo que más temen. Y es por eso que llevan a cabo estas campañas contra los mismos practicantes que siguen en lo sé. A pesar de que los derrotaron en China. Uno pensaría que pueden relajarse. Ellos ya tomaron posesión del país. No, continúan las persecuciones en los estados democráticos tratando de obligar a otros gobiernos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen miedo del verdadero poder que tienen las personas. Especialmente cuando unen sus fuerzas. Así que seamos inteligentes, tomemos en cuenta que ya sabes, no subestimemos esta red porque hasta ahora han podido hacerlo todo porque han sido la fuerza más subestimada en la arena geopolítica. Pero ahora es el momento de decir la verdad. Una vez más, los principales recursos para aprender más son el trabajo documental sobre el impacto del trabajo en Aquiles.org y el brillante trabajo realizado por el Dr. Chilakian exponiendo esta red. Así que me remito a ver sus vídeos. Así es. El podcast Voices of Freedom de Duchan Balik y Vladki de Ucrania también tiene excelentes vídeos de investigación sobre este tema específicamente en su red en Ucrania. Que es un tema muy interesante porque esos son algunos casos notables de verdaderos maníacos que, ya sabes, merecen episodios de crímenes reales para ser filmados y así que, amigos. Gracias por estar con nosotros hoy. Esteve, no sé si tienes algo que añadir. Pero creo que ya hemos cubierto bastante bien este tema. Sí, claro que sí, hombre. Solo para reiterar que la gente no debe subestimar lo que está pasando. Ya sabes, y en las palabras de Devory, no es quien tiene razón, es quien habla más fuerte. Y al final ha descubierto una forma de ser el más ruidoso para manipular a la gente para que difunda su ideología y eso es lo que lo hace tan ruidoso mientras él puede quedarse en el rincón en algún lugar y pasar desapercibido. Entonces ahora que lo notaron, definitivamente imploro a las personas que consideren buscar todos esos recursos que mencionaste y se den cuenta. Quiero decir, estás hablando de las tres superpotencias del mundo. Estados Unidos, China y Rusia, desestabilizadas debido a este tipo en la pantalla. ¿Cómo que? Es como si fuera una locura. Así que no lo subestimes, sabes que el oponente que subestimas es normalmente el que sabes que te pilla con la guardia baja.
Entonces, mire esos recursos, haga su investigación y acertamos. Simplemente observe cómo se desarrollan los eventos en China y piense en este video y escriba sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. ¿Sabías algo de estas cosas que realmente están sucediendo entre Rusia y China y la red encubierta de influencia? ¿Qué piensas sobre esto? Escríbalos en la sección de comentarios a continuación y nos vemos en nuestro próximo episodio.